Reciban un saludo especial de la directora del curso de Intervención Psicosocial en Contexto Educativo. Desafortunadamente no se pudo desarrollar el día de hoy la teleconferencia tal como estaba planeado por algunas dificultades con el servidor. Sin embargo, por la premura de tiempo y por la necesidad de muchos de ustedes frente a claridades en relación a la fase 1 de nuestro curso, pues me permito presentar este tutorial. Antes de comenzar y dadas como las inquietudes de muchos de ustedes, quisiera simplemente recordar algunas de las características del curso. El curso no es habilitable porque tiene un componente práctico, por reglamento tampoco puede ir al 100%. Luego hay una necesidad de una participación y compromiso permanente con el desarrollo del curso. Se recuerda que tiene un componente práctico eh, que orienta el desarrollo de principio a fin del curso. Luego necesitamos estar muy pendientes y pendientes también del proceso. Es un curso que está abierto a la escucha con el fin de cualificar el curso. Todas las sugerencias, dudas, inquietudes pueden ser presentadas en el momento que ustedes estimen conveniente. Y finalmente, sabemos que este es un curso que se orienta desde el código deontológico y bioético del psicólogo. Por tanto, es necesario tener ciertas claridades y tener un profundo respeto por el otro, por la confidencialidad de la información, por respetar la diferencia, la diversidad en los grupos con los que vamos a trabajar. Solo para recordar, el curso, como ustedes lo han visto en la presentación y en el tutorial anexo al que estoy presentando en este momento, recordarán que el curso se divide en varias fases. Y también dentro de esas fases, pues tiene unos contenidos a desarrollar. Recordar que la autoevaluación tiene pues 3 modalidades, la auto, COE y heteroevaluación, que están disponibles para ustedes. Nuevamente tener en cuenta el componente ético. Recordar que la estrategia de aprendizaje es aprendizaje por proyectos y que la vamos a desarrollar en 4 fases específicamente. Nos encontramos en la primera fase en este momento. Y bueno, llegamos al punto que necesitamos para orientar el trabajo que en este momento está vigente. Recordemos que cada una de las fases que estamos desarrollando del proyecto tienen 2 actividades, una actividad colaborativa y una actividad práctica. ¿Cómo y por qué se dan de esta manera? El sentido de la actividad práctica corresponde al sentido mismo de la estrategia de aprendizaje, que es un aprendizaje por proyectos, y dado que nosotros estamos trabajando en intervención psicosocial en contexto educativo, pues la intención es cómo podemos acercarnos y desarrollar un proceso práctico de principio a fin en una comunidad educativa. Sabemos que los alcances son limitados, por tanto tenemos que optimizar el tiempo. La actividad colaborativa es una actividad de complemento, de profundización sobre los contenidos que estamos desarrollando dentro de todo el curso. Vamos a ir desglosando un poco esta información. En la actividad colaborativa número 1, pues como ustedes mismos lo pueden observar, es grupal. Esta actividad se realiza por completo en el foro de aprendizaje colaborativo. No vamos a tener que hacer envío de ningún informe, no vamos a hacer envío de ningún trabajo anexo. Lo que cuenta allí es la participación que ustedes hagan dentro del foro. Sabemos que la técnica, o más bien el principio que orienta todos los trabajos colaborativos es el desarrollo de pensamiento crítico. Y la actividad colaborativa número 1, pues va a desarrollar una técnica puntual que se llama controversia.
El propósito general de la actividad es poder identificar cuál es el rol del psicólogo en los contextos educativos y para ello vamos a propiciar una discusión dentro del grupo. Cuando hablamos de discusión no es una pelea, una discusión es el poder confrontar propuestas y opiniones alrededor de. Significa también que nos vamos a dividir en dos subgrupos dentro de cada grupo colaborativo. Y dentro de esos dos grupos uno va a elegir una postura y el otro otra. ¿Cuáles son las posturas que se sugieren? La una postura, la psicología clínica. La otra postura, psicología aplicada a contextos educativos. ¿Cuál es la idea de la controversia? Dependiendo de la postura que asuma, la idea es defender al máximo por el ejercicio, aunque no estemos de acuerdo al principio, sino fundamentado en teoría, cuáles son las ventajas, por qué es más importante trabajar. Entonces, si yo, por ejemplo, asumo que en el ejercicio voy a asumir una postura de defender la psicología clínica, lo que voy a hacer es sacar todos los argumentos que me permitan defender esa postura. Y si yo defiendo la idea de psicología aplicada a contextos educativos, entonces todos mis argumentos van a ir orientados a poder decir cuáles son las ventajas, cuáles son las oportunidades, de qué manera, cómo sería. ¿Cuál es el propósito final? Que al final podamos hacer algunas conclusiones alrededor de eso que nos permitan tener claridad de hacia dónde apunta, qué implicaciones, qué limitaciones también tiene el trabajar en contextos educativos. Esa es la idea de la actividad colaborativa número 1. Hemos estado como revisando los foros y todavía tenemos algunas participaciones tímidas. La invitación es a que seamos protagonistas de esa discusión. Las tutoras, el equipo de tutoras, vamos a estar disponibles para poder hacer esa discusión. Entonces creo que tenemos que aprovechar al máximo esta oportunidad de argumentar, de documentarnos y de fundamentarnos en lo que este ejercicio implica. Sé que es exigente, pero si lo hacemos de manera cuidadosa, va a resultar que vamos a tener una gran experiencia de aprendizaje. La actividad práctica 1. La actividad práctica 1 pues tiene en cuenta varios elementos. Uno de los primeros aspectos que debemos tener muy presente es que la temática que va a orientar todo el proyecto es proyecto de vida. ¿Por qué se ha elegido el trabajo sobre proyecto de vida? Por un lado, por la pertinencia, por la necesidad que se ha venido detectando dentro de las diferentes instituciones educativas por pensar en el sujeto, por pensar en quién va, hacia dónde vamos, de qué manera. Algunos pudiéramos pensar que cuando hablamos de proyecto de vida, solamente se orientará a pensar en orientación vocacional. Probablemente allí tiene mucho asiento, pero también es claro saber que si vamos a trabajar con adultos es posible trabajarlo, que si vamos a trabajar con niños y aún con los niños más pequeños, también es posible trabajarlo. Para ello, nosotros necesitamos tener claros los fundamentos de psicología del desarrollo que nos faciliten el poder orientar hacia dónde trabajaríamos el proyecto de vida y cómo iríamos a pensar en una propuesta. Sabemos que para poder pensar en propuesta, el primer paso es poder acercarnos a la comunidad y tener claro una lectura diagnóstica. La idea es que si vamos a hacer un proyecto, que eso lo vamos a diseñar en la fase 2, pues sea pertinente. Y para garantizar que sea pertinente, que realmente satisfaga, que atienda las necesidades de la comunidad, necesitamos hacer esa lectura diagnóstica. Ustedes encontrarán en la guía de actividades, en la guía integrada de actividades, que la actividad colaborativa número 1 está dividida en dos partes. Justamente para hacer un poco más claro, un poco más puntual, qué es lo que vamos a hacer. En esa actividad que ustedes encontrarán nominada como 1A, corresponde justamente al acercamiento a la comunidad. ¿Qué implica ese acercamiento? Que ustedes van a buscar esa institución educativa. Dos alternativas.
pues si ustedes consideran y tienen la facilidad de tener una institución educativa cerca de su casa o cerca de su municipio, donde además le den la oportunidad de hacer el ejercicio académico y le parece que tiene ese espacio, pues lo puede aprovechar. Es importante tener en cuenta que no necesariamente es institución educativa, sino contexto educativo. Entonces, si alguien tiene contacto con una fundación que esté trabajando con adolescentes, con niños, con adultos y que dentro de los procesos tengan procesos educativos, es factible que pueda desarrollar su proceso de práctica allí. Alguna vez sucedía un caso donde decía, vea, yo pertenezco a una comunidad religiosa y dentro de esa comunidad hay un proceso educativo y es factible que yo pueda hacerlo. Es perfectamente posible que usted desarrolle su práctica allí. Pero de pronto alguien diga, mire, yo estoy en, no sé, en Bogotá o estoy en Ibagué o estoy en alguna de las ciudades y yo estoy cerca del CEAT, no he conseguido ninguna institución educativa, yo quiero aprovechar los convenios que tiene la UNAD, también puede hacerlo. O sea, son dos posibilidades. Si eso es así, entonces usted se acerca a su CEAT, se pone en contacto con el líder de la escuela de su CEAT y con la orientación de ellos en este momento, porque si lo hacemos más tarde va a ser muy difícil, entonces le pueden pedir colaboración para que podamos aprovechar los convenios que se tienen desde la UNAD. Cuando nosotros tengamos lista o podamos tener ya disponible cuál será esa institución donde vamos a desarrollar ese ejercicio práctico, pues lo primero que tenemos que hacer es presentar una carta. Una carta donde se anuncia qué es lo que ustedes van a hacer, quiénes son ustedes, donde está firmada por mí, pero si en algún caso necesitan que lo esté firmado por el líder de su SEAT, pues también se puede acercar a su líder del SEAT y firma la carta. Esta carta es una parte de esa formalidad que es indispensable para el desarrollo de su actividad. Adicionalmente, se solicita la firma de un consentimiento informado. Recuerdan que hace un momentico hablábamos como de las implicaciones éticas y de la necesidad de ser cuidadosos con ellos. Pues bueno, el consentimiento informado está directamente relacionado con esos compromisos éticos que nosotros tenemos alrededor de nuestro quehacer. Entonces, ¿qué se establece en esos compromisos, en ese consentimiento informado? ¿Cuáles son los compromisos que nosotros tenemos como universidad, que ustedes tienen como psicólogos en formación y que están desarrollando el ejercicio práctico, pero también esos compromisos que tiene la institución donde desarrollan su ejercicio? ¿A qué nos comprometemos nosotros allí? A guardar confidencialidad de la información, a hacer un trabajo de calidad y que además vamos a tener que ese trabajo que vamos a desarrollar esté articulado al proceso de ellos y por otro lado que podamos presentar los informes correspondientes. A eso nos comprometemos. Cuando tengamos listo esto, lo que ustedes hacen desde ya es escanear por un lado la carta de presentación y por otro lado el consentimiento informado debidamente firmado. Ustedes pueden presentar también el sílabus, porque si alguno de los directores dice, vea, yo necesito saber qué es lo que usted viene a hacer. Ustedes en el sílabus encuentran cuáles son las fases del proyecto, qué van a hacer en cada proyecto, de qué manera lo van a organizar. Esa es una información que puede ser valiosa. En la segunda parte, en la parte 1B, pues ustedes desarrollarán la lectura diagnóstica. En un momentito les voy a contar en qué consiste esta parte.